pretendíamos que cumplan. No perdonamos nosotros a nuestro esposo porque no hemos llegado a cubrir la expectativa que teníamos nosotros de nuestro esposo. No hemos llegado a llenar nosotros la expectativa de que teníamos nosotros como esposa de nuestro esposo, o igual de nuestro esposo a nuestra esposa. No hemos sido satisfechos porque no hemos cumplido o no han cumplido con nosotros, con nuestros deseos de que sea verdaderamente lo que yo pensaba cuando venía al altar. Y eso me lleva a mí a crecer en mi corazón algo que no sale si no le pido perdón a Dios. Eso no sale porque está ahí grabado en mi corazón y que no me permite a mí tener una intimidad verdaderamente legítima con Dios. Muchas veces nosotros no hemos perdonado a aquellas personas que nos deben una deuda y que no nos han podido pagar, y más bien en vez de pagarnos se han ido o se han ido a otro país y no lo perdonamos porque era nuestro ahorro, era lo último que teníamos. No lo perdonamos. Otra cosa es también cuando nosotros, cuando uno de los cónyuges es infiel. Difícil de perdonar, ¿no? Difícil. Pero la palabra nos manda a nosotros a perdonar. Para que yo pueda ser libre de toda ligadura con el enemigo, de toda atadura, yo tengo que perdonar. Yo tengo que tratar de llevar adelante el proceso de perdón en mi vida espiritual, tratar de que en mi vida espiritual yo vaya creciendo cada día más, apartando de mí eso que me estorba, eso que me da mi rabia, que me molesta, que me da mi resentimiento, rencor. Eso que está dentro de mí tiene que salir, porque yo soy hijo de Dios, y al ser hijo de Dios, yo he sido lavado por la sangre del Cordero. Entonces, cuando David le dice aquí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él sabía muy bien que había pecado contra Dios. Él sabía muy bien que había ofendido a Dios y que Dios lo había visto y que Dios sabía muy bien de que él estaba en un momento de separación con Dios. Si ustedes lo ven en 2 Samuel capítulo 12, Dios usa a un profeta para hablarle a David, para decirle su pecado y para decirle que él lo había ofendido. Dios usa a este hombre y le da un ejemplo, una parábola, le da para que él pueda entender que lo que él hizo no era agradable delante de Dios. Y había pasado más de un año, había pasado mucho tiempo, pero David pensó que se había olvidado
había ofendido a Dios con su actitud, con sus actos, para hacerle entender de que Dios no se había olvidado de su pecado y que él tenía que confesar su pecado delante de Dios para que Dios lo perdone y él pueda ser libre y él pueda caminar nuevamente como Dios quería. Un rey, un hombre que podía hacer todo lo que quería, un hombre que tenía toda autoridad. Él hacía lo que él quería porque era rey. Pero igual Dios lo amonestó porque él había pecado contra Dios. ¿Cuáles son las acciones del beneficio del perdón? ¿Cuáles son las acciones de que nosotros podemos entender del beneficio del perdón? Si tú quieres anotar, anota. Primero, tener convicción de pecado. Cuando el profeta Natán señaló a David y le dijo, eres culpable, él inmediatamente aceptó la culpabilidad. Inmediatamente aceptó de que había pecado, que había ofendido a Dios y que no se había arrepentido en ese tiempo que él vivía. Creyó que Dios no se había acordado, creyó que Dios pensó que se había olvidado. De repente tú no has perdonado a tus padres, no has perdonado a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo. De repente, bueno, voy a disculparlo, pero no es disculpar, es perdonar. Si tú te analizas y tú ves en tu corazón que hay muchas veces, como decía anteriormente, muchas veces hay tristeza, hay dolor, muchas veces hay soledad, muchas veces hay enfermedades en tu cuerpo, porque no has hecho lo que Dios ha querido que tú hagas. No has hecho lo que Dios te ha pedido que hagas. Cuando tú entras al reino de Dios, cuando tú entras a vivir en el reino de Dios, Dios tiene principios y leyes para que tú las vivas y las practiques. Dios tiene los principios y leyes para que tú estés bajo esas leyes, esos principios, y puedas vivir una vida agradable a Dios. Y una de estas cosas que tenemos nosotros es que nos cuesta perdonar, nos cuesta pedir perdón, nos cuesta decirle perdóname. Aquí en la iglesia muchas veces nosotros no pedimos perdón, nos hacemos los opa, los 11 y nos vamos. O no venimos. ¿Por qué? Porque nos cuesta pedir perdón, nos cuesta sacar del corazón esa herida que tenemos y liberarnos de esa herida nos cuesta mucho. Pero Dios en su misericordia, en su amor, te da la oportunidad de que tú puedas pedir perdón, te da la oportunidad que tú sueltes a esa persona, te liberes de esa cosa y puedas nuevamente tener una reconciliación con Dios. David reconoció, David le dijo, a Natán le dijo, ese hombre es digno de muerte, ese hombre debe morir. Y Natán le dijo, ese eres tú. ¿Cómo se pondría la cara del rey? ¿Cómo se pondría él cuando él le dijo,
profundo de la tierra, allá está Él. Si me voy a la oscuridad, allá está Él. Si me voy y me encierro en un cuarto, allá está Él. ¿Dónde puedo huir de su presencia del Señor? En ningún lado. Porque Él está con nosotros. Él está ahí. Y su misericordia es tan grande, su misericordia es tan hermosa, maravillosa, que nos da oportunidad a nosotros de poder ver como miró David y dijo, ese hombre es digno de muerte, porque reconoció que había pecado, reconoció que él había ofendido a Dios. Nuestra relación entre matrimonio muchas veces no es perfecta. Nuestra relación entre matrimonio no es muchas veces felices. Hay cosas en el matrimonio que muchas veces lastiman, ofenden. Pero ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para no pedir perdón? ¿Quiénes somos nosotros para no entrar en un diálogo y ver que quién de los dos había ofendido y pedir perdón? ¿Quiénes somos? En una relación entre padre e hijo muchas veces no es buena porque no hay un diálogo, no hay un entendimiento, no hay una relación de padre e hijo, porque el padre no tiene tiempo, porque el padre para trabajando, porque el padre llega de trabajar y mira la tele y no tiene tiempo de tener una charla, un diálogo con el hijo. Y el hijo se ofende, se lastima, se molesta y busca una solución por afuera. Y nosotros después le echamos la culpa a ellos. Y la culpable somos nosotros. Tener una convicción de pecado es una condición de reconocer de que yo he pecado contra Dios. Que vivo en este pecado, que no lo puedo dejar. Que no puedo que Dios trabaje en este pecado. Vivo en este pecado de que no puedo hacer que Dios me libere porque me siento mal. David en el Salmo 42 decía algo interesante, algo hermoso. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Me hizo salir de ahí de la desesperación. Porque cuando uno está en pecado, no está tranquilo. Cuando uno sabe que ha ofendido, cuando uno sabe que lo han ofendido y que se siente triste, no está tranquilo porque tu espíritu te va moviendo en ti, va haciendo que tú no estés tranquilo hasta que no soluciones el problema dentro de ti y fuera de ti. Dice, me sacó del lodo, me sacó de allá. ¿Para qué? Para que yo pueda
Después de que yo quedó yesca, que ni los amigos le miraban, ni los hombres, ni gente le miraba, fue a comer en un corral de cerdo, algarroba que se llama Cupesí. Y ahí sentado en ese corral, sentado él mirando al cielo, dijo algo interesante. En la casa de mi padre, en la casa de mi padre, es mejor la comida para los jornaleros que lo que estoy comiendo. Y se levantó y se fue. Y su padre todos los días salía al camino de mañanita y miraba en el camino a ver cuándo él aparecía, a ver cuándo él llegaba. Todos los días el padre sentía dolor en su corazón, sentía lástima en su corazón, porque el hijo pródigo se había ido y no había reconocido el amor, la misericordia de su padre. Y cuando el hijo apareció, el padre no lo botó ni lo echó. El padre le abrió los brazos y lo abrazó. Cuando tú te arrepientes de tu pecado, cuando tú le dices al Señor de corazón y le dejas ese pecado en las manos del Señor, el Señor te abre los brazos. Él te dice, tú eres mi hijo amado, mi hija amada, en quien tengo complacencia. No somos perfectos, nadie es perfecto en esta vida, nadie, pero sí buscamos la perfección en Cristo Jesús. No somos nosotros perfectos, pero buscamos la paz y la tranquilidad en el corazón de Jesús. El amor de Cristo nos lleva a nosotros a abrir nuestro entendimiento y entender de que somos hijos de Él y vivimos para Él y en Él. En el Salmo 34, 18, no sabe leer. Mentira, no. Es que no se escucha. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está el Señor para ayudarte, para auxiliarte en el momento difícil que estás pasando. Te cuesta pedir perdón, te cuesta decirle a tu padre, perdóname padre, perdóname porque te ofendí, perdóname porque no fui el hijo que tú pensabas que yo sea, perdóname Señor, perdóname porque te juzgué, porque tú eras así y así, perdóname Señor. Es difícil para nosotros decirle a nuestro padre, ¿qué somos nosotros para juzgar a nuestros padres? Fueron nuestros padres, nos hicieron a nosotros, porque Dios permitió. Pero no somos nosotros los que debemos juzgar a nuestros padres, solamente Dios lo puede juzgar. Hay muchas madres que están heridas porque sus hijos no están viviendo con la esposa que se casaron.
el perdón de pecado, nuestra conciencia es limpiada. El mismo Juan, 1 Juan 7, 8. 1, 7 y 8. ¿Tienen? ¿Tienen todo? Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando la conciencia es liberada, cuando tu conciencia, cuando tu espíritu es liberado, cuando tu alma es liberada, hay paz en tu corazón. Hay alegría. En tu rostro se brilla el rostro de Cristo. Cuando tú has sido liberado por Dios, tú andas alegre, contento a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las tribulaciones. Tú andas alegre porque tu alma está libre, tu corazón está libre, tu espíritu está libre, tu vida está libre porque Dios te ha perdonado. Hebreo capítulo 9, versículo 14. El Evangelio de los Hebreos. Hebreo 9, 1, 4, 14. ¿Tienen? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos el pronto socorro. Acerquémonos a Dios y analicémonos cada momento, cada instante, y pidámosle a Dios, así como David le pidió al Señor dice en el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y te he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. David estaba consciente de que Dios lo podía perdonar. Estaba consciente de que Dios lo iba a limpiar de su pecado. Reconoció a Dios y reconoció de que el único que le podía perdonar era Dios. Nosotros debemos estar conscientes de que si tenemos esta falta de perdón dentro de nuestro corazón, porque
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Nos salvó no porque nosotros merecíamos, no, nadie mereció ser salvo, solamente por la gracia de Él que nosotros somos salvos. Ahora, por la gracia de Él y en su misericordia de Él, Él quiere que nosotros vivamos en una vida en santidad, una vida limpia delante de Él, una vida cada día más y más haciendo su obra, haciendo lo que Él quiere que hagamos en esta tierra. Cumplir con sus principios y leyes que Él dejó, para que nosotros vivamos una vida alegre y contento delante de Él. Y dice, en Romanos capítulo 7, versículo 18, este capítulo es bien duro para nosotros, porque nos lo dice en la cara. Pablo parece que lo escribió porque nosotros lo aprendamos, ¿no? Pero lo aprendemos y no lo practicamos. Dice, yo sé que en mí, 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Creo que lo puedo hacer, creo que yo sé, pero no lo hago, porque mi carne, mi orgullo, mi altivez, mi arrogancia no me permiten hacerlo. Dice, debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará en su tiempo de Él. Humillarse es reconocer de que es Dios todopoderoso y reconocer que no somos perfectos, que fallamos delante de Él. En el versículo 6 del Salmo 51, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo íntimo. ¿Dónde es lo íntimo? En nuestro espíritu con el Espíritu. Ahí es lo más íntimo que tenemos nosotros y ahí mora Él. Y Él ama la verdad. La verdad que está en nosotros es Cristo Jesús, el que nos hizo libres. La verdad es nuestro Señor Jesucristo, el que nos da a nosotros la fortaleza para seguir adelante. La verdad es Cristo Jesús, el que nos alienta para llegar un día a la eternidad con Él. La verdad es el que nos da a nosotros alegría, gozo y paz, porque hemos entrado al reino de Dios por medio de Él. Esa es la verdad. Cristo Jesús. Y el último versículo de Salmo, o sea, el 51:7, dice algo interesante. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esta mañana le vamos a pedir a Dios que nos limpie, que nos purifique, que si hemos tenido todavía en nuestro corazón esta falta de perdón y que no hemos renunciado a ella y que no hemos dejado que el Espíritu Santo trabaje en ella, esta mañana le vamos a decir al Señor que sea Él que nos haga a nosotros limpio para poder entrar al lugar santísimo y tener una intimidad con Él cara a cara. Esta mañana es mañana de liberarte,
pude perdonar a mis padres, porque no pude perdonar a mi esposo, a mi esposa, porque no pude perdonar a mis hijos, porque no pude perdonar a mi hermano, a mi hermana, porque no pude perdonar a mi suegra, a mi suegro, a mi yerno, a mi nuera, porque no pude perdonar a esa persona que se metió con mi hijo. Señor, esta mañana yo quiero pedirte perdón. David reconoció, David entendió que el único que nos puede liberar es Dios. Habla con el Señor. Dile al Señor. No somos perfectos, Señor, pero buscamos la perfección en Dios. Buscamos tener paz en nuestro corazón. Si cometimos errores, Señor, por no perdonar, esta mañana te pedimos, amado Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a llegar a la casa, si es que tengo que llegar a la casa, a pedir perdón, Señor. Señor, dame otra oportunidad más. Dame otra oportunidad de pedirte, Señor, que me ayudes a perdonar. Que me ayudes, Señor, a pedir perdón, bendito Dios. Que me laves con la sangre del Cordero mi vida, Señor. Que me digas, Padre Santo, Señor, así como le dijiste a David, te perdono a la vida. Si mi vida estaba muerta, Señor, no podía yo crecer en vida espiritual, Señor. Esta mañana yo te pido, amado Dios, Señor, que te me perdone para que reviva mi vida espiritual y yo pueda crecer espiritualmente, Señor. Yo pueda conocer más de ti, Señor. Yo pueda entender más tus propósitos, tus misterios, Señor. Ayúdame, amado Dios. Ayúdame, Señor. Yo sé que tu Espíritu